Y como hacemos una vez al mes, es habitual, cita importante que tenemos aquí en Málaga TV con el administrador de fincas, Alejandro Pestaña, nuestro colaborador, que nos aclara dudas y preguntas en torno a las comunidades de vecinos, al día a día de las comunidades de vecinos. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues después de ese reportaje que hemos visto en el Comedor de Santo Domingo, una institución, como veíamos en el reportaje, veterana donde las haya y que lleva años y años ayudando a las personas más desfavorecidas, vamos ahora con el día a día de las comunidades de vecinos, que ahí también hay mucha tela que cortar, ¿eh? Bueno, tenemos una serie de dudas, de preguntas que nos han hecho llegar nuestros espectadores a través del correo electrónico malagatv@ptvtelecom.com. Así que rápidamente aprovechamos el tiempo y le pasamos la primera pregunta a Alejandro Pestaña. Carmen dice: la inquilina del bajo de mi edificio ha puesto 3 carteles, folios escritos a mano, donde insulta para pedir que no dejen que los perros orinen ahí. Están en la fachada del edificio. ¿Puede poner carteles insultando al vecindario en la fachada sin permiso? Ni siquiera sin insultar, es decir, si no tiene permiso de la comunidad para colocar ningún tipo de cartelería, no puede poner ahí absolutamente nada, insultando menos. Sea o no ofensivo, por ¿no? supuesto. Tendría que pedir permiso, entiendo, al presidente o presidenta de la comunidad. Claro, la comunidad, aunque ofensivo de ninguna manera. Claro, ¿no? lógico. Claro. Muy bien. Mariano, recientemente he leído que la Policía Local de Málaga va a retirar los candados de llaves de pisos turísticos que hay por los barrios y centros de la ciudad. Creo que también conllevará multas. Tengo entendido que esto lo van a hacer con los candados que se encuentran en mobiliario urbano como farolas, bancos, tuberías exteriores de gas. Pero ¿qué pasa con los que hay colocados en las puertas de los portales o fachadas de los edificios sin permiso alguno de la comunidad de propietarios? En mi bloque hay 5 candados y que yo sepa no pidieron permiso alguno. ¿Puedo llamar a la policía para que los retire? No, la policía, al ser un elemento privativo, una comunidad tiene su fachada que es únicamente de la comunidad, las puertas, garajes, lo que sea. Lo único que pueden hacer en este momento es combinar al titular de esos candados, que será el que tenga un piso turístico allí, y darle un plazo para retirarlo, y si no lo retira, pues hacérselo retirar. Evidentemente se trata de un elemento colgado por fuera, da igual que el cartel que vimos antes, cualquier cosa de esta. En principio se le da un plazo porque se trata de un elemento un poco más valioso que un simple papel, pero en principio también está colocado sin autorización de la comunidad, y por lo tanto exclusivamente a retirárselo luego y ya está. Lucas dice: en el año 2003 la comunidad autónoma me adjudicó nueva finca de nueva creación tras concentración parcelaria. En la escritura aparece que no hay cargas reales en la actualidad, ni derivarse de las procedencias. La realidad de dicha finca es que aparece una torreta de red eléctrica atravesando la línea de toda la finca. A su vez, en la escritura facilitan un plano donde no aparece esa realidad. La superficie afectada por la torreta es de unos 30 metros cuadrados. Lucas dice que se plantaron pinos para reforestar a los 6 meses de tener la finca. La situación que tiene ahora es la siguiente: Red Eléctrica obliga a quitar los árboles debajo de la línea, que son unos 7.000 metros cuadrados, un tercio de la finca. Nosotros teníamos asumido servidumbre de paso para mantenimiento de la línea. Se solicitó hace unos años, nos facilitaron la declaración de interés público de los años 60, que es cuando se hizo dicha línea, y el expediente de expropiación de dicha torre, que ahora forma parte de mi finca, sin facilitar nada. No nos dan más opciones que quitar sin indemnizar y pasándonos la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir. ¿Qué podemos hacer? Bueno, son varios temas. En principio, dice que hace unos años solicitó ver el expediente. Hombre, si desde entonces no ha hecho nada, hay que insistir, porque estos son, vamos, sin ninguna duda, los planes antiguos del IRIDA, un organismo que ya no existe, que ha sido asumido por la Junta de Andalucía. Entonces, es complejo, sé que es complejo, ir pidiendo documentación que ya está prácticamente archivada para ver el proceso por el cual se creó esa servidumbre de una torre y una línea. Pero aparte de eso, ellos también, todo el que es propietario de una finca, y parece ese señor que por concentración parcelaria tiene una, por tanto era ya también anterior agricultor, sabe que tiene que mantener unos planes antiincendio en su finca, y uno de ellos es que no puede haber bosque ni matorral bajo la línea de alta tensión, porque por si una caída da un incendio o chispa saliente. O sea que quizá cuando hizo la reforestación no pensó eso, o pensó que iba a poder eliminar la torre mientras tanto y demás. O sea que en principio yo insistiría en ver la documentación inicial, pero como dice que le reclaman eso, pues precisamente a la Red Eléctrica Nacional le puede pedir: oiga, ¿en base a qué documento me pide usted que yo haga esto? Porque a lo mejor no tiene usted derecho. Entonces, una reclamación directa para que ellos sean los que, si no es la Junta, la red, y le facilitan esa documentación a lo mejor con más soltura para poder demostrar: sí, usted tiene que hacer esto porque yo tengo este derecho de servidumbre. Soraya nos cuenta, dice: en el edificio en el que resido y soy presidenta, un propietario tiene alquilado un piso.
Este, como es lógico, entregó las llaves del portal a sus inquilinos, resultando estos de dudosa confianza. Resulta que después de unos meses para poder echarles de su casa, con numerosos desperfectos y asuntos de sustancias varias, me comentan que no le han devuelto las llaves del portal y que mejor que cambiemos la cerradura. Algún otro vecino me ha solicitado también ese cambio, por sentirse inseguro viendo desconocidos en el portal. Mi pregunta es, ¿quién es el que ha de pagar el cambio del bombín? Bueno, en principio, como no se ha producido una rotura ni deterioro de la cerradura por parte de estos señores que supuestamente tienen todavía llave, es una voluntariedad por parte de la comunidad el cambiarlo, por lo tanto tendría que ser la comunidad quien asumirá el gasto. Pero fíjate que el mismo propietario ha recomendado... Sí, lo ha recomendado él, pero no ha dicho que lo vaya a hacer él. Otra Claro. cosa es que lo hubiera asumido voluntariamente, hubiera dicho, oye, mira, ya que ha pasado esto, yo mismo lo cambio. Sí. Pero es una labor de la comunidad. Legalmente no estaría obligado. No está obligado. Aunque esas personas indeseadas, vamos a decir, hayan llegado a ese inmueble, tampoco es que sea culpa de él, ¿no? Pero Claro. bueno, por su Claro, vivienda. pero en realidad no se ha producido la rotura de esa llave. No. Había sido una relación entre esa persona, ese propietario, y sus inquilinos. Y sus inquilinos, que era problemático. Que sí, que luego puede haber, digamos, una consecuencia como que puedan acceder con esa llave en un futuro a otra actitud maligna, entre comillas. Pero eso no se ha producido. Por lo tanto, Con lo cual debe ser la comunidad. Claro. Alejandro, buenas noches. En la comunidad en la que vivo hemos recogido firmas con más del 25% de los propietarios para pedirle al presidente que convoque una reunión para cesar a la administradora. No sabemos el plazo que hay que darle al presidente para que convoque. También pedimos que la administradora no esté presente en esa futura junta. En la solicitud hay que poner la fecha de plazo para que convoque o la fecha de convocatoria. ¿Se puede llevar a cabo la junta sin la administradora actual? Eso me pregunta, pero es corto. Por supuesto, empezando por el final, se puede pedir que no asista la administradora. En este caso, el presidente o la persona que presida esa junta será la persona que actúe de secretario, y así se determina ad hoc en el momento de comenzar la junta. Y el plazo que se le puede dar al presidente, en principio, normalmente, si se le ha hecho fehacientemente a la comunicación, pues normalmente, porque no existe en la ley un plazo, se entiende con plazo corto, puede ser de 3 o 4 días hábiles para que él convoque, no para la convocatoria, y la convocatoria luego, como es un tema extraordinario, porque son juntas extraordinarias, pues antes de 6 días, pues en principio pueden ser en total a lo mejor 10 días, porque evidentemente no es una urgencia, no es que se esté cayendo algo, pues para que la convocatoria se haga para 10 días, pero sí tienen que fijar el plazo en que quiere que se convoque dentro del documento que exigen al presidente. ¿Y requeriría todo este protocolo, este proceso, informar a la administradora aunque no se le invite a acudir? Es decir, parece que no quieren que acuda porque la quieren cesar, pero claro, ella tiene que, digamos, no digo dar el visto bueno, pero sí estar informada. Bueno, debería estar informada por lo siguiente, porque es obligatorio que todos los propietarios sean citados, aunque nada más que el 75% lo cite, y quien tiene esos datos es el secretario administrador. Si no se cuenta con él, aunque para decirle, mire usted, quiero que nos faciliten los datos, por eso el presidente, porque puede no dárselo al 25%, pero al presidente sí, que es lo primero, por eso va primero el orden, el presidente que lo cite, que no, pues lo haría ya el 25%, que incluso existe jurisprudencia suficiente de que ese 25% bien formado y hecho todo, se dirija al administrador, al secretario administrador, y le diga, mire, vamos a utilizar existe variedad de convocatorias, usted facilite los datos de todos los propietarios para poder dirigirnos a ellos y convocarlos. Porque el problema es que luego, si no se hace así, podría alguien impugnar diciendo, oiga, nada más que los 25% se lo comieron y se lo bebieron ellos solos, claro. Y tendrían mínimo convocar por correo electrónico, por lo menos. Hombre, como mínimo, si ese es el sistema que tienen establecido para las comunicaciones. Perfecto. Si no, si es buzoneo, sería buzoneo, da igual. Ismael dice, buenas tardes, en mi comunidad de propietarios hay un local que en su día, hace 35 años, fue un bar y en el que se instaló un tubo de salida de humos que es de Uralita y va por el patio interior al tejado. Yo hace muy poco que vivo aquí y pregunto si será nocivo para la salud y si así fuera, ¿cómo se debe proceder? ¿A quién acudir? ¿De quién sería la responsabilidad de eliminar o sustituir ese tubo si fuera necesario? Bueno, con la legislación actual, evidentemente si el tubo no está roto y no hay que trabajar sobre él, no tienen que hacer nada. Y por supuesto el único responsable para retirarlo en su caso sería el titular de ese tubo. Pero lo que sí me extraña mucho, aunque sea hace 35 años, es que el tubo sea de Uralita. Los tubos de evacuación de humo prácticamente nunca han sido de Uralita, eran de zinc.
Son unos a lo tubos, mejor se ha equivocado, claro, ¿no? porque tienen una pinta, un aspecto igual, Sí. grisáceo, sucio, viejo y tal, y la impresión que dan puede ser que sea igual que un bajante antiguo, Sí. pero normalmente son de zinc, por el peso sobre todo, porque son tubos muy anchos, si fueran de uralita pesarían mucho de subirlos hacia arriba, Claro. y tal, y yo, vamos, me puedo equivocar, Sí. pero probablemente serían tubos de zinc que tienen otra legislación completamente mucho menos problemática realmente. En el caso de que sea así como tú sospechas, Alejandro, que sea de zinc, parece que el local ya no es un bar, Sí. está ahí como inactivo, ese tubo no cumple ninguna función. Si no se utiliza, no tendrían que retirarlo. No, claro. ¿Y si se utiliza? Si se utiliza, Si tiene que pongamos ser... que nuevamente abren un local, un local de restauración, un bar. Sí, bueno, podría utilizarlo entonces, porque para eso se le dio seguramente la autorización, la servidumbre de crear un tirada de humo. Si cumple la normativa, no hay problema. El tema es que empieza a romperse porque está muy viejo y empiezan a salir a niveles intermedios. Pero que en principio con ese tipo de material no hay problema. No tendría que haber problema. Bueno, vamos ahora con una vecina que se llama Mariperta. Dice, en nuestra finca tenemos los 2 primeros pisos que tienen una terraza que solo tiene acceso ellos. El problema que presenta es que esta terraza hay que arreglarla y los propietarios de los pisos en cuestión dicen que es comunitaria. Los demás propietarios alegan que es privativa. He ido a sacar una nota del registro de la propiedad y textualmente referido a uno de estos pisos dice: vivienda piso 1, superficie de 86 metros cuadrados y en terraza unos 30 metros cuadrados. Y le corresponde una cuota del 6,50%. ¿Qué opinan al respecto? Muchas gracias. Bueno, en general, este tipo de terrazas, que son las terrazas de la vivienda, suelen ser los bajos, de los primeros, Sí. el tema y tal, normalmente son privativas, pero lo que no significa es quién tiene que reparar o no, porque sean las terrazas intermedias, superiores o la saliente de la primera planta, el que tiene la obligación de hacer la reparación y por supuesto, en su momento la rehabilitación, es la comunidad de propietarios. En lo que está obligado el titular de la terraza es al mantenimiento. Es decir, el que tiene que mantener la limpieza, los desagües adecuados para que traigan el agua, no poner elementos que la deterioren, porque entonces él asumiría la responsabilidad de lo que está pasando. Por mí usted ha puesto, taladrado y puesto unos hierros. Claro, sí, el tema y tal, pero en general es, como dice, una reparación. Evidentemente se trata seguramente de levantar solería, etcétera, corresponde a la comunidad de propietarios, aunque sea una finca privativa. Irene dice, somos una comunidad de 3 vecinos, 2 de las viviendas comparten contador de agua y hemos decidido que cada piso tenga el suyo. Tenemos que realizar la instalación de nuevas tuberías de agua y tienen que pasar por las zonas comunes hasta la entrada a cada vivienda. Esos vecinos van a correr con todos los gastos, tanto de instalación como de las reparaciones y daños estéticos que se puedan presentar en las zonas comunes. ¿Se puede oponer un vecino de la comunidad si ya ha sido aprobado en Junta? Parece evidente que si se ha sido aprobado en Junta, la instalación va a ir por zonas comunes como debe ser y va a hacer, digamos, todavía a normalizar más el servicio al hacer que cada uno ya tenga una instalación separada. Entiendo que no puede oponerse de ninguna manera. Y una última consulta, Juanmi dice, vamos a tener que cambiar la empresa de limpieza de la comunidad y mi duda es si el nuevo contrato lo tiene que firmar el presidente o el administrador. Eso es simple. Si el administrador está autorizado per se, normalmente desde el principio, para que firmen los contratos de servicio, pues será el administrador y si no, en todos los demás casos, el presidente. Pues Alejandro Pestaña, muchas gracias por acudir a tu cita mensual aquí en el Magazine Málaga TV y nos vemos aproximadamente en un mesecillo, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias, ya nos vemos en junio.